Bienvenidos a esta serie Migrantes, bueno, digamos que ahora es una nueva serie. Hoy nos acompaña una muy buena amiga que la conocí aquí en Bélgica. Me pareció su historia muy interesante, su experiencia, ¿no? Muy única, entonces sería una muy buena idea pues compartirla, ¿no? Y ver cómo ha sido cómo ha ido evolucionando desde que ella dijo, ¿qué tal la idea de ir a Bélgica? Hasta ahora que pues ya han pasado unos 7 años, ¿no? Entonces, bueno, quizás debo darle la palabra a Steffi, que se presente ella como quiere presentarse. No sé, pues quién eres tú, como tú quieras, Steffi. Gracias, Elvis. Gracias por esta invitación. Súper feliz de estar contigo compartiendo de algo que creo que tú y yo tenemos la misma experiencia Sí. de años o por este camino viviendo en otro país. Entonces, bueno, sí, mi nombre es Steffi, soy de Ecuador y vine por estudiar. Siempre tuve Ujú. la intención de vivir en otro lugar, pero a través de, digamos, de los estudios, haciendo una maestría. Sí. Y para ser como muy honesta, yo no vine con la intención de quedarme. Ujú. Eh, yo no vine como por de migrante, yo vine de estudiante, pero eso fue creo que la primera evolución. eh, Después de los 2 años del máster, decir, tal vez no es tan mala idea como eh, apostar por Sí. una vida acá. En ese entonces no me planteaba específicamente estar en Bélgica. Ujú. Mi plan era como mucho más abierto de, bueno, en Europa o tal vez como es un intermedio hacia otro lugar. Sí. Estaba como muy abierta a eso. Sí. Pero después las cosas como que se fueron armando solitas y ya, entonces ahora vivo acá. Entonces creo que es interesante porque, claro, sería más o menos por estos tiempos que yo me cuestionaba hace 5 años qué hacer y qué no hacer, y me di ese plazo, 5 años. Y De dije, como, verdad, como cinco sí, años ¿para qué? sí, Para porque decidir. no, Sí. como para, ¿sabes? O sea, Cachar. como para hacerle Ujú. toda la gana y decir, o Mm, sea, porque sabía que había que aprender el idioma, que tal vez algo ya les cuento más adelante de detalles, pero o sea, ujú. no era una apuesta de decir, veamos qué pasa en 3 meses. No era Sí. realista. Como si le va a meter la ficha, o sea, metémosle la ficha Meterle como bien. Sí. a ese tiempo, que para mí fue como un límite, digamos, de si mismo no, pues no. Y Ujú. ahora estaría cumpliendo como ese plazo que yo mismo me puse y ya, o sea, creo que es un lindo momento para contar también cómo fue este tiempo. Pero qué loco, 5 años. O sea, es algo que yo no me hubiera planteado, por ejemplo, como decir, o Ya, sea, porque 5 años igual es bien realista. Decir como, claro, porque un proceso, digamos, de integración no pasa en un año, no pasa en meses, sino, es verdad, pasa en 5 años. O sea, quizás experiencias anteriores que ya tuviste sí, viviendo. incluyó varias cosas. Yo pienso que, o Ujú. sea, por un lado, creo que sí, como dices, había yo vivido, por ejemplo, o sea, no, nunca he vivido como en otro país, Sí, pero fui a Estados Unidos para hacer esto del work and travel por el verano, sí, entonces como ya tenía, no sé, yo ahí ni idea, pero veía a otra gente como que tenía estos planes, entonces yo sí, como, sí, sí. good for you, pero yo no me veía. Y Ajá. después cuando ya llegué también conversaba con gente y ellos también como que hablaban o sea, personas que vivían más tiempo aquí, entonces como que tal vez eso me influenció. Sí. Pero dos también fue mi personalidad siempre, o sea, yo soy una persona que vive bien en el futuro, o sea, mitad de mi tiempo vive en el presente y la mitad en el futuro. Entonces, siempre estoy pensando hacia adelante. Qué loco. Eso no sé si es bueno o malo, o sea, como... Entonces yo creo que naturalmente me veía como eso, o sea, si le voy a apostar eso, tiene que ser ese tiempo. Y creo que al final fue una buena decisión como Ujú. para, en muchos momentos, como para mantener esa motivación, porque hay muchos retos, entonces como que uno se piensa, la Steffi del futuro me va a agradecer
¿por qué estoy estudiando esta cosa para la licencia? Ya, la Steffi Future me va a agradecer, entonces creo que fue una buena cosa. Ujú. Y hablando de desafíos, entonces, ¿cuál es de los primeros desafíos que pues no te esperaste, quizás en tus experiencias anteriores, sino, digamos, desafíos que ya, digamos, aparecen ya con el paso de, digamos, 3 años, 4 años, 5 años y que no se pueden ver el inicio, ¿no? Porque quizás a veces uno la idea de emigrar romantiza y dice, que pues se enfoca un poco en lo chévere, ¿no? Pero ¿qué es lo que viene un poquito después para ti de esa primera fase? Yo creo que uno de los grandes desafíos eh, para mí fue como, ¿qué sería? Como continuar con mi vida social, tal Ujú, vez. ujú, Como ya. que hay una cosa que se habla mucho de los duelos migratorios. A ver. Y yo, o Ajá. sea, tuve así como la suerte de que, pero así, ni bien empecé mi proceso de migración, digamos, y me compartieron esta información, ¿no? Entonces, era así como me decían, hay como 9 duelos, y yo, tantos. ¿Y A cuáles ver, son los duelos eh, migratorios? no sé, por ejemplo, que lo más común es como que pierdes, bueno, pierdes, es como una pérdida, ¿no? De tu lengua nativa, ¿no? En el Mm, día a día. Pues no hablas de ajá. eso con tiempo. Sí, O sí, la gastronomía, los sabores, la comida, la familia, evidentemente, sí. eh, el trabajo, la profesión, no sé. Es- Entonces, había como otras cosas más, ¿verdad? ujú, Entonces, yo como que estaba más, ¿cómo sería? Como pendiente o estaba más, tenía como un plan acerca de la profesión, de la lengua, pero la parte social, como que yo dije, pues, pues se va a dar, ¿no? Y sí. creo que eso Mm, fue como uno de los retos, porque al final, entonces yo también por mi lado he seguido leyendo sobre temas de integración y sobre temas de, ¿cómo se dice? Como de pertenencia, ¿ya? ujú, Entonces, una publicación súper bonita de un investigador alemán, me parece, y entonces habla como niveles de pertenencia. ujú, Entonces hay una, son como 4 niveles de plantear. Entonces hay una que yo decía, bueno, perteneces a un lugar porque puedes acceder a los servicios básicos, no sé, te vas al hospital, al doctor, o ujú. pagas el internet, no sé, o el agua. El otro es como, bueno, puedes acceder a un trabajo, entonces listo. Pero el último es como realmente puedes acceder a los códigos culturales de la gente, a las fiestas, a los chistes, a las, no sé. Y Ese si es vives, no, o sea, en el lugar donde vives, no solamente vives o trabajas, sino como habitas y tienes la experiencia de vida en un lugar. Entonces, ese lo obviamente es más como duro. el Ese es último el nivel. top. Sí, sí, Y, y claro, para mí como que sí, es verdad, tal vez yo todavía estamos todavía como en ese sí, proceso, total. entonces ese es el como que no era tan evidente, o yo Entiendo. pensaba que iba a ser como más fácil, pero no, es de las cosas más difíciles de realmente sentirte parte de, tal vez no al 100% pero es una mezcla, ¿no? Entonces, para que te puedas Sí, sentir en donde vives a la final. Entonces sí. es, yo creo que Supongo como es de encontrar porque dijiste ahorita como no 100%, ¿no? Porque ujú. digamos, supongo que es un poco imposible porque no nacimos aquí en Bélgica, sino sería como un híbrido un poco Sí, entre adaptado, pero sin siendo uno mismo, y supongo que ahí está un poco el detalle. y ahí también hablamos mucho como de adaptación o integración, pero bidireccional, Ajá, porque se habla mucho como que los migrantes deberíamos adaptarnos a la cultura que nos acoge, ajá. pero esa es una posición como que ya un poco antigua, Una sola porque ahora es dirección, como sí. que se habla también, la gente, o sea, las sociedades deben también adaptarse a la gente que viene. Entonces, Eso, es, claro. entonces tiene que ser como que de ambos lados, porque es así, o sea, no sé, justo ahora venía dando una vuelta en la ciudad y había como un mini festival de Turquía, no sé si es el Día de Turquía o yo qué sé,
claro, y la gente, y había un montón de gente, entonces como que tú no, o sea, como que, claro, por eso hay tantos negocios de pita en la ciudad, que hay un montón de Ahí gente están turca en todos. la ciudad. Entonces no somos minoría, ¿sabes? O sea, estadísticamente sí, pero estamos presentes como Estamos y de ahí. muchas formas, en la comida ya, entonces tiene que ser como una cosa de ambos lados, pero sí creo que eso es lo más, o sea, puede ser un poco Sí, desafiante. sí. Y digamos que en esa dirección, bueno, digamos que uno está con toda la disposición, digamos, ¿no? Pero ¿cómo tú le ves, en cambio, en la dirección de la ciudad, sociedad belga a los migrantes o, en nuestro caso, a los ecuatorianos? Creo que es un tema con bastantes aristas. Sí, eh, sí. Depende mucho, yo pienso que depende mucho a veces es un tema personal, pero Mm, también depende mucho políticamente. Sí hay partidos más derechistas, que son más tradicionales, que se sienten amenazados por la presencia de los migrantes y que eso es como, no sé, como que les van a quitar el trabajo o que compiten por trabajos similares. sí, Eh, sí, em, entonces, pero decirte que cómo me he sentido yo, o sea, no podría decir que yo no me he sentido bienvenida, más bien al contrario. sí. O sea, yo siento que he tenido muchísimo guía de distintas instancias de la ciudad, del gobierno, del estado, del Sí. municipio, no sé, como que han Mm, facilitado que yo me sienta cada vez más parte de. Entonces, ujú, pero ujú. también nace de que sea parte de ti, como ir a esa búsqueda. Si Sí, eso es lo que quieres, porque me imagino que puede haber personas que viven tranquilamente en su burbuja y todo y no bien pasa nada, y claro. no pasa nada. Pero para personas como yo que, o sea, activamente buscamos ser parte de una sociedad, que, o sea, yo lo mismo estoy aquí que sería en Ecuador, o sea, Ujú, estaba ujú. siempre activamente Sí, buscando en grupos de estar. Entonces, para estas personas como yo, sí es como bien útil tener estos canales que te puedan como permitir integrarte. Entonces, tuve una experiencia bien mm, bonita justo en Amberes, hace un tiempo que fui al museo este del Red Star Line, mm, eh, del museo. es su loco ese museo. Y Sí, que les recomiendo muchísimo a personas que vivan en Flanders o en Bélgica. Es muy lindo este museo. Y fue el único lugar, o hasta ahora el único lugar donde he tenido una guía del museo que esté, o sea, un librito que esté en neerlandés y que esté en español. Entonces, ese pequeño detallito para mí me hizo sentir parte. Fue así como, ¿sabes? Entonces, sí, sé que puedes como seguir toda la exposición. Entonces, ese tipo de cositas sí pasan en ciudades cada vez más grandes o con más diversidad de personas, perdón. sí, Eh, pero también es cierto que en otras ciudades todavía hay mucha como esa resistencia no, porque hay este miedo como al otro por el desconocimiento, por miedo. Entonces hay que tejer como esos puentes, ¿no? Y eso es también creo que es parte, a veces me pregunto yo, ¿por qué estoy aquí? Yo vine a estudiar, yo vine a claro, y volver, ahora, 7 pero a años veces después, o sea, este tal vez es una de mis tareas que pueda hacer, como ayudar a ujú, crear puentes, porque a mí sí, sí me interesa conocer la cultura del otro y me sí, encanta hablar de la mía, entonces encuentro ese ese punto. intercambio. Y pienso que eso es como ese intercambio es súper rico, o a mí me parece súper rico, me enriquece mi pensamiento del mundo y eso siempre es ganancia. Sí, y creo que, o sea, porque, por ejemplo, yo soy más introvertido, pero aún así, también para mí es importante esa conexión, incluso si es con 2 o 3 personas. Y sí es verdad lo que dijiste, que Bélgica ofrece, al menos al momento, muchas oportunidades para, sí, para integración, para personas que quieren hablar neerlandés o grupos de conversación, no sé. Yo creo que ahí está un poco también el detalle, ¿no? De, sí, investigar, preguntar qué es lo que se hace en la ciudad donde vive uno. Yo creo que Y tips súper, súper grande para la gente que está, o sea, como queriendo aprender holandés o está en ese camino
O sea, es como sí, siguen sus clases de holandés, está bien, pero métese a una Sí, clase, a un hobby, a un sí, algo sí, que realmente les interese y ahí de una rompen esa barrera, porque en las clases de holandés, ¿qué pasa? Te reúnes siempre con internacionales. exactamente, Entonces estás sí, como, sigues en esa burbuja hasta para la pronunciación, o sea, para la lengua en sí mismo del aprendizaje, o sea, uno va repitiendo hasta los mismos errores porque aprendes entre no nativos. sí. Eh, entonces, cuando sales de eso y te vas a aprender, yo qué sé, te inscribiste en el curso de meditación, yo qué sé, estás con belgas o con más gente, no sé, con flamencos, ya, o sea, cruzas esa barrera y empiezas como a compartir un espacio que a todos los que están ahí les interesa y tal vez no es que hagas los mejores amigos, pero puedes tener gente que ya hables de temas, de otros temas, de temas locales y eso es como lo mejor que puedes hacer. Eso me hace acordar de una mesa de conversación que fui una vez y justo un día fue un sociólogo con unos estudiantes y dijeron que iban a observar Ya, cómo es, qué es lo que hacemos ahí, ¿no? Cómo practicamos y nuestras nacionalidades y todo eso. Y ahí le pregunté cómo cree que es la mejor forma de acceder a la sociedad belga, digamos, a integrarse como más personas. Y es justo lo que dijiste, que dijo que los belgas son bien como de grupos, son bien como fieles a su grupo, desde que es de las escuelas, del colegio, como hace muchos años. Y que la mejor forma, él decía, ajá, haciendo actividades, porque ese es como algo, un punto de entrada como bastante ya, digamos, fuerte, ¿no? Como para desde ahí empezar y, quién sabe, pues, ir formando una relación. sí, Sí. sí, total. Yo pienso que eso es como que algo que realmente se puede hacer para eso, o sea, como pensar que Ujú. yo haría igual como en mi país o en mi ciudad, que realmente a mí me interesa. Y lo que tú dices, o sea, una vez que, eso también he escuchado, una vez no sé, que te agarran, ya no te sueltan. O sea, Qué loco. y esto que iba a decir, claro, también, como también un poco aceptar las diferencias, porque Ujú. a veces piensa, no sé, como latino sobre todo, o como ecuatoriano, no sé, como que nuestra cultura es mucho más cálida y te Sí, da la bienvenida y te adoptan, pero al segundo que te conocen, acá no, o sea, no es así no, y no es porque sean malas personas o porque tienen otra, simplemente es otra forma de relacionarse, pero es, eso, o sea, como tal vez para mí esas expectativas de que, no sé, tal vez igual, esas expectativas de que vas al grupo que tienen el mismo hobby en común y como que uno esperaría que ya son amigos y se ven siempre, pero tal vez se ven y por ese tiempo que duró la actividad y después la gente sigue con sus vidas y no es que, o sea, como que a veces cuesta, y hablaba con otra amiga latina, porque si a ella le costaba eso, o sea, como cada vez como que se ilusionara en tener una amistad y ujú, abrir su corazón y se acababa el trabajo, la actividad o yo lo que sea, y ya no se veían más con estas personas. Y por más que ujú. intentaba juntarse, o No, sea, ya estaban en otras cosas. qué Y como loco, que le claro. costaba eso, o sea, aceptar y decía, yo pasé rompiéndome el corazón tantas veces hasta que aprendí. Eso creo que uno también tiene que aceptar y es así, o sea, funcionan de esa manera. No es que es para todos, habrá excepciones, me imagino, como en todo, pero darse cuenta como cuáles son las reglas del juego y ya, Pero jugar. claro, y eso toca a un nivel bien personal, ¿no? Porque digamos, si es que uno está tratando, claro, y nada que ver, entonces uno le podría tocar cosas internas dependiendo de la persona, ¿no? Como decir, puede tomárselo como que me están rechazando, entonces no, o no soy suficiente. Entonces, digamos que tiene esa capa, ¿no? De como ir creciendo personalmente, pero en un contexto digamos, migratorio. Ahorita me Que- acuerdo que yo una vez empecé a ir como al gimnasio y le dije a mi esposo así como, voy a esperar, esta vez no voy a como a tratar de ser amigos o a hablar con alguien así, voy a ir Ujú, yo solo a mis clases, yo qué sé, sí,
y no voy a hablar, voy a esperar que esta vez se acerquen a hablar conmigo. Ujú. Y mi esposo me dijo como, esperarás con paciencia, así como, y fue Ajá, chistoso porque al final, después de algunos tiempos, sí se me acercó a hablar una chica ok, y mi esposo sí, me dijo, pero no era belga, ¿cierto? Y le dije, no, era una chica de, no sé, de Turquía o algo así. Y sí, es como que, no sé, como que no, es no es distinto, y todos estamos bien en el grupo, pero no hay esa cuestión de intimar más allá, no hay esa necesidad, claro, porque sí. ya la necesidad del grupo como ya está satisfecha para cada uno en sus diferentes grupos, me imagino. Entonces no, Ya no hay nada que ya lo... no, ajá. Sí, sí. Muy bien. Bueno, no sé, me gustaría preguntar también cómo dijiste que piensas bastante en el futuro, 50% en el futuro, 50% en el presente. Digamos, desde este punto, ¿cómo te ves entonces? No sé si tienes un plan de a 5 años también o, bueno, ¿cómo ves el futuro Este ahora? tema me encanta hablar de digamos, ahorita creo que mi plan, bueno, han cambiado varias cosas de mi vida porque creo que antes como mis planes estaban organizados hacia la vida profesional, Ujú. Sí, de alguna manera, de hecho por eso vine a Bélgica, ¿no es cierto? Por la maestría, no sé qué, sí. pero ahora, claro, mis planes han cambiado a cosas ya más personales, familiares, Ujú. entonces ya no hay un título que tenga que, por el cual, no sé, planear. Entonces ahora creo que es de eso, o sea, como más, no sé, me pienso en los hijos, me pienso en, en Un la plan jubilación, familiar, claro. tal vez, o sea, Ujú. ya son a plazos un poco más largos, pero también sí me pienso a nivel personal como ahorita siento que estoy en el segundo tercio de mi vida, por ejemplo. Ok, Eh, sí. Así, por decirlo de alguna manera, que también coincidió un poco cuando yo estuve acá, entonces decía, ahora voy por los siguientes 30, ¿qué voy a hacer en este tiempo? Ujú. Creo que eso ha sido un truquito interesante para la cabeza, en el sentido de que profesionalmente uno llega a Bélgica con estudios o estudia acá, tiene su diploma, lo que sea, y listo, va al mundo laboral y no es tan fácil. Sí. No es tan fácil como, o al menos no ha sido esa la experiencia para mí, Ujú. eh, por diferentes razones, por el idioma, por la experiencia, por yo qué sé. Sí. Eh, pero decir que yo estoy como que en este segundo tercio de mi vida me hace poner un poco en perspectiva de que, bueno, si ahorita es un tiempo de búsqueda y pataleo, es igual, o sea, me queda un montón de años por delante en los que puedo seguir desarrollando mi carrera a la par de mi vida personal y no importa, o sea, como tener mucha paciencia a que las cosas se van a ir reorganizando Ujú. y eventualmente van como a tomar forma. Sí. Porque si yo me pienso en base solo a la edad, no sé, tengo 30 años, tengo 35 años, tengo 40, como que uno se angustia mucho porque De siente gana, claro. tarde, Sí. que ya está Ujú. tarde, que ya nada, y no puedes hacer nada al respecto, porque, o sea, tuviste que haber nacido aquí para estar a la par de la gente local, o sea, me refiero a que tuviste que haber nacido aquí para graduarte a los 21 años, No ¿me aplica, entiendes? no, no. Ajá. Entonces, eso es como, creo que es un truquito como súper bueno, porque a lo menos, no sé, para Ecuador, muchas de las personas que estamos como, que tenemos un título de universidad, doctorado, yo qué sé, estamos sobre los 30 y estás un poco en competencia con gente mucho más joven que tú. Sí, sí. Entonces, encontrar trabajo a veces se puede sentir como un poco más pesado por la edad, o Ujú. sea, no Ujú. realmente, pero puede ser como un puntito que Sí, como que ahí te sí. haga, pero nada, o sea, como que pensar que uno está en su propio camino. Y eso también es lindo porque ya la edad te ayuda como a enfocarte en lo tuyo, o sea, tú Sí, estás en lo tuyo, tú en tu camino y eventualmente las cosas resultarán. Entonces, sí. yo digamos, volviendo a la pregunta que me hacías de ahorita, sí, estoy, por ejemplo, mi sector un poco es el tema ambiental, el tema de Ujú. ecología, el tema de como de manejo de grupos. Entonces, para mí,
poder desarrollar habilidades ujú, más allá del diploma que tenga, ha sido como meterme en cada curso que haya, practicar en en otro tipo de conversaciones, ujú, ujú, eh, meterme en voluntariados, organizar actividades chiquitas, conocer gente. Entonces, y como yo mismo, o sea, sentirme ya más capaz de que puedo liderar una actividad, organizar algo, hablar con el frente al público, yo qué sé, y sentirme con capacidad, como cuando tenga esto dominado, como cojo todo el resto anterior de experiencia que tengo yo o que desarrollé anteriormente en el país, lo que sea, y como que ya, como que puede seguir avanzando. Entonces, ujú. siento que, digamos, en tema laboral las cosas como siguen caminándose, pero a la vez también como voy desarrollando mi vida personal, ¿no? Entonces, Paralelamente, sí, mi vida familiar, entonces como vas construyendo cositas también ahí que te dan, o sea, es como ese balance. Si es, o sea, si es así, como mientras más, no sé, como en equilibrio estás en tu vida personal, eso se ve en tu vida profesional sí, y se sí. retroalimenta uno a la otra. Entonces, creo que estoy esto, o sea, como sembrando cositas de aquí, sembrando cositas de acá y se retroalimenta el uno al otro lado. Entonces, Sí. No, me pareció muy lindo lo que dijiste, lo de, digamos, de tomar el papel como de puentes, como porque ser, digamos, el puente entre dos culturas, pero también entre la vida que tuvimos en nuestros países de origen y la vida y combinar, digamos, todo eso, y creo que eso es único, ¿no? Que, digamos, otra persona que ha nacido aquí, es imposible que tenga, y es lo que podemos aportar, supongo, también, y de sí. la manera de qué es lo que, y pues de a ti también, o sea, con lo que encuentres después y a dónde te lleve eso, pues, es, digamos, importante. Eh, Sí, creo que también creo que es algo, un mensaje bien lindo que podemos dejar a las personas que estén como en esta búsqueda. A veces es fácil caer como en el que no tengo, que me hace mm, falta ujú, y ujú, olvidar todo lo que sí sabemos, que sí tenemos, que sí podemos hacer. El mismo español es una skill, sí. ¿sabes? O sea, como puede haber mucho público que necesite X servicio y que tú le puedes dar en su propia lengua. Entonces, como que hay que pensarse más desde esa postura y también como abrirse, siento yo, o sea, como, o al menos ese es mi caso, siento que es como uno siendo fiel a cuál es su búsqueda. De las cosas que le interesa, que le parece que son, no sé, que le dan, a uno le interesa, que es capaz, bla, 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 pero también como ser un poco flexible en cómo esto se va a materializar, Ujú, en cómo, ujú. sí, como, o sea, como vida, soy, o sea, sorpréndeme, así como, quiero ir, o sea, me gusta como esto, o quiero aportar de cierta manera, o yo qué sé, cómo vaya a tomar forma exactamente, eh, no sé, hasta, y no sé, yo sigo en esa búsqueda, ¿no? Entonces, a veces puede ser un poco desgastante, Mm, pero bueno, es lo que es- toca. sí, Eh, sí, Hay que tener sí. como mucho cuidado, como también llenar esa batería de la esperanza, del optimismo. Yo siempre digo esto, o sea, como que para migrar tiene que tener uno mucho optimismo y un poco de miedo a ¿cómo es? No de miedo, sino de gusto por la aventura. Ajá, Porque ajá, no sabes, o sea, arriesgado, claro, sí. te arriesgas, ¿no? Es una apuesta, no sabes qué momento va a pasar. Eh, pero si tienes como que, no, las cosas van a funcionar, va a ser. Me parece excelente. No sé si, bueno, quizás unas últimas palabras, no sé, en general, decirle al mundo o al que nos está viendo, eh, no sé, pues que en dónde, en qué círculos te pueden encontrar o qué es tú lo que estás buscando ahora, digamos, más ya a lo que tus intereses, digamos, aquí en Bélgica, con quién quisieras conectar, no sé. A mí me encantaría mucho como conectar con gente que esté como, sí, en esta búsqueda de esto entre dos culturas que decíamos, o entre Ujú, dos
lugares. Sí, sí. Me gusta mucho pensar cómo conecto, por ejemplo, la ancestralidad con la modernidad. Y Qué actualmente, por loco, ejemplo, lo hago a través interesante. del baile. Entonces, uno de los grupos en los que me he metido, de los hobbies o yo qué sé, Sí, ha sido la danza. Entonces, bailo danza folclórica ecuatoriana y también peruana. Y chévere. es súper bonito eso porque conectas con gente igual latina, ¿no es cierto? Que está como en esta búsqueda, esto está lindo por este lado, como suple esa necesidad de la pertenencia, pero por otro lado, eh, te presentas ante un público belga. Entonces, ¿tú qué mensaje llevas? Entonces, para mí, cada vez que nos presentamos, tratamos de siempre hacer una introducción para decir de qué se trata la danza, de cuál es el significado, yo qué sé. Y ahí como que dar ese granito de arena para mí, como ese mensaje de, yo que sé, estamos haciendo la danza por el Inti Raymi. ¿Qué es el Inti Raymi? ¿Por qué es importante esto? Y Ujú, cómo, ujú. no solo como por vender la cultura del Ecuador, sino como desde mi punto de vista o desde el punto de vista de mi grupo, es como cómo este tipo de conocimientos ancestrales tienen Sí, cabida en una sociedad más western, ¿no es cierto? Más occidental. industrializada, sí, sí, Y hay gente, o sea, y hay gente que le interesa, obviamente, y que por eso ve este tipo de eventos y como qué crear interesante. citas como, y difundir estos mensajes a través de la danza, me parece como algo súper bonito. Entonces, Ujú, eh, de hecho, nosotros tal vez algo donde nos podemos ver es en el próximo octubre. Estamos preparando un evento con mi grupo de danza para bailar en un grupo, en un teatro para 400 personas. Va a ser nuestro ujú. primer evento grande y, en Bruselas Yo con quiero ir, otros grupos. yo quiero Sí, ir, yo quiero. hay que ir, hay que hacer un video. Y entonces estamos como preparando todo eso, ¿no? Entonces me parece súper Qué bonito bien. conectar con otras personas que están como en esa misma búsqueda Ujú. y que eso es como lo más lindo, las conexiones. Vamos a poner el link entonces ahí en la descripción Sí, eh, para que pues se queden más personas el sí, grupo de todos danza. invitados, ya cuando Sí, haya como un flyer de sí, eso, bueno, hay lo que ponemos compartir. Sí, octubre. perfecto. Ahí estamos apuntados entonces. Muchas gracias, Steffi, por tu tiempo. De verdad me pareció, creo que descubrí detalles de ti también que no sabía gracias a esta entrevista, entonces me pareció muy, muy chévere y ojalá pues le sirva a estas personas que también están en ese camino y que pues sí, no está por demás decir que no el objetivo de este espacio también es para decir que no estamos solos, ¿no? Que es una experiencia, digamos, compartida y que puede, digamos, en los momentos más difíciles sobrellevarse mejor, pero también como cuando uno propone algo, también pueden surgir ideas y estamos más conectados, ¿no? Muchas gracias a los que vean este video y pues nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias, Steffi. Con Últimas mucho gusto, palabras, no sé si mucho está gusto, bien, muchas sí, ahí gracias. está bien, sí.